El aire del taller olía a tiempo detenido, una mezcla densa de polvo antiguo, lana reseca y la fragancia casi imperceptible de la seda que se rendía al paso de los siglos. Las manos de Elara se movían con una precisión hipnótica, casi reverencial, mientras guiaban una aguja con un hilo carmesí a través de la urdimbre de un tapiz del siglo XVII. Cada puntada era un susurro, un intento de suturar las heridas de la historia. Elara Fuentes, con apenas 23 años, no solo restauraba tejidos, intentaba, en vano, remendar las fracturas de su propia existencia, una vida tejida con los hilos del deber y el sacrificio. El mundo exterior, con su ruido y su prisa, se desvanecía en la puerta de aquel santuario en penumbra, dejándola a solas con los fantasmas de tela y los suyos propios, que eran mucho más difíciles de reparar. Sus manos eran capaces de devolverle la vida a un pasado glorioso, pero ¿quién podría remendar las grietas de su propia alma? Descubre el pacto que la obligará a vender lo único que le queda intacto. Te prometemos una revelación que te dejará sin aliento al final, así que no te pierdas ni un segundo. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios, ¿qué precio estarías dispuesta a pagar por salvar a tu familia? Elara era una extensión del taller, o quizás el taller era una extensión de ella. Su figura, menuda y contenida, se movía entre los bastidores y las mesas de trabajo con la familiaridad de quien ha crecido en un mismo espacio, sin conocer otro. Horizonte. Sus ropas eran sencillas, funcionales, siempre en tonos neutros que la ayudaban a camuflarse entre las sombras y los colores apagados de su oficio. Su cabello, largo y oscuro, solía llevarlo recogido en una trenza que caía por su espalda, un gesto práctico que también parecía un intento de mantener el control, de no dejar que nada en ella se desbordara. A sus 23 años, sus ojos albergaban la melancolía de una vida no vivida, un anhelo silencioso que se ahogaba cada mañana al cruzar el umbral del negocio familiar, un legado que era tanto su refugio como su jaula. Su virginidad no era una cuestión de fe ni una promesa hecha a nadie, era su último bastión, la única estancia de su ser que no había sido hipotecada por las deudas de su padre o consumida por la enfermedad de su madre. Era una armadura invisible, forjada en la timidez y en un miedo sordo al mundo exterior, un territorio íntimo y virgen que nadie había profanado. En un mundo que le exigía entregar su tiempo, su juventud y sus sueños, su cuerpo era la última propiedad que le pertenecía por completo. Conservar esa inocencia era un acto de control silencioso, una afirmación de su existencia individual en medio de una vida dedicada por completo a los demás. Era su secreto, su fuerza y al mismo tiempo el símbolo más claro de su profundo aislamiento emocional y su incapacidad para conectar. Por las noches, cuando el silencio de Sevilla se colaba por las rendijas de su ventana, Elara sentía el peso de un vacío inmenso. Se sentaba en la oscuridad de su habitación, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como promesas lejanas de otras vidas posibles. Escuchaba el eco de una risa en la calle, el rasgueo de una guitarra flamenca a lo lejos, y sentía una punzada de anhelo tan aguda que le cortaba la respiración. Se preguntaba cómo sería sentir la libertad, tomar una decisión que no estuviera condicionada por el deber, sentir el vértigo del deseo sin el lastre de la culpa. Pero esos pensamientos eran lujos peligrosos, fantasías que guardaba bajo llave en lo más profundo de su corazón, convencida de que su destino ya estaba escrito, y no con la tinta de sus propios anhelos. La atmósfera de su hogar era opresiva, un aire viciado por el olor a medicamentos y la tensión constante de la ruina económica. La enfermedad degenerativa de su madre avanzaba lentamente, devorando no solo su salud, sino también los escasos recursos de la familia. Cada nueva receta, cada visita al especialista, era un nudo más en la soga que los ahogaba. Su padre, un hombre que vivía anclado en un código de honor anticuado, se hundía en deudas contraídas para mantener una apariencia de dignidad, arrastrando a Elara con él. Ella se movía por la casa como una sombra silenciosa, atendiendo las necesidades de su madre, soportando la desesperación callada de su padre y sintiendo cómo el peso de la responsabilidad aplastaba sus propios hombros hasta casi quebrarla por dentro. La solución, según
Su padre ya estaba pactada. Un matrimonio de conveniencia con el hijo de un antiguo socio, un hombre correcto, estable y completamente vacío de pasión. Era un acuerdo comercial disfrazado de compromiso, una transacción en la que ella era la moneda de cambio para salvar el apellido y el taller. Elara había aceptado con una resignación helada, sin derramar una sola lágrima, como quien acepta un diagnóstico terminal. Veía su futuro extendido ante ella como un paisaje gris y monótono, un camino recto y sin desvíos hacia una vida segura, pero desprovista de color, de emoción, de vida. Aquel compromiso era la confirmación final de que su existencia no le pertenecía. Era simplemente una pieza más en el intrincado y decadente tapiz de su familia. El sol de Sevilla, que para otros era una promesa de alegría y vida, para Elara se filtraba a través de los viejos postigos de madera como un intruso melancólico. Su mundo era el barrio de Santa Cruz, un laberinto de callejuelas empedradas y plazas escondidas que, lejos de ofrecerle libertad, se sentían como los muros de un claustro invisible. Cada rincón, cada geranio colgando de un balcón, cada eco de campanas de la Giralda, era un recordatorio constante de la tradición, del legado y del peso de un apellido que la anclaba a un único destino. No caminaba por sus calles como una joven descubriendo el mundo, sino como una guardiana de un museo en ruinas, obligada a velar por reliquias que ya nadie parecía valorar, incluida su propia vida, que sentía tan antigua y desgastada como los tapices que reparaba. La rutina de Elara era un ritual de renuncias silenciosas, una coreografía precisa, diseñada para evitar cualquier roce con sus propios deseos. Se despertaba antes del amanecer, no por elección, sino por el sonido sutil de la tos de su madre, un metrónomo que marcaba el ritmo de sus obligaciones. El café, amargo y sin azúcar, era su única concesión personal antes de sumergirse en las necesidades de los demás. Preparaba el desayuno, organizaba la medicación de su madre en un pastillero semanal y se aseguraba de que la casa mantuviera una apariencia de orden que contrastaba brutalmente con el caos financiero que los devoraba. Cada gesto era automático, desprovisto de alegría, el movimiento de una pieza en un tablero de ajedrez donde ella no decidía la partida, simplemente era sacrificada para proteger al rey. La habitación de su madre era el epicentro de la opresión familiar. Olía a una mezcla agridulce de lavanda, el perfume favorito de su madre en su juventud, y el olor aséptico de los antisépticos. La mujer que una vez fue un torbellino de energía y risas, ahora yacía postrada, su cuerpo una frágil cáscara traicionada por una enfermedad implacable. Elara la cuidaba con una ternura que era en realidad una forma de duelo anticipado. Le leía en voz alta, le cepillaba el cabello con una delicadeza infinita y escuchaba sus recuerdos fragmentados de un pasado más feliz. Cada caricia era un recordatorio de lo que estaban perdiendo, y el amor incondicional que sentía por ella se entrelazaba con el resentimiento sordo de ver su propia juventud consumirse al lado de aquella cama. Su padre, Ricardo Fuentes, era un hombre petrificado por el orgullo. Se movía por la casa como un fantasma, sus hombros encorvados bajo el peso invisible de las deudas de honor, una herencia de valores anticuados que le impedía aceptar la realidad de su fracaso. Las cenas eran un suplicio de silencios densos, rotos únicamente por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Él nunca hablaba del dinero, pero el tema gritaba en cada rincón de la casa, en la ropa raída que se negaba a reemplazar, en la forma en que estudiaba las facturas bajo una luz tenue, con el ceño fruncido. Su incapacidad para mirar a Elara a los ojos era su confesión más dolorosa. En su mirada esquiva, ella no veía maldad, sino la vergüenza de un hombre que iba a sacrificar a su hija para salvar su propio nombre. La presión económica era una presencia física, un nudo en la garganta de Elara que nunca se deshacía. Las cartas con membretes de bancos y acreedores se acumulaban en un cajón cerrado con llave, como si ocultarlas pudiera hacer desaparecer la amenaza. A veces, escuchaba fragmentos de las conversaciones telefónicas de su padre, su voz, normalmente firme, quebrada en un susurro suplicante mientras pedía más tiempo,
más plazos. Vivían en una economía de supervivencia, estirando cada euro hasta el límite, remendando lo irremediable. Esta precariedad constante no solo les robaba el futuro, sino que también envenenaba el presente, convirtiendo cada pequeño gasto en una fuente de ansiedad y cada capricho, por ínfimo que fuera, en un acto de traición a la causa familiar. El nombre de su prometido, Javier, se mencionaba en casa con una reverencia forzada, como si pronunciarlo pudiera invocar la salvación. Era el hijo de un antiguo socio de su padre, un hombre descrito con adjetivos tan desoladores como sensato, estable y respetable. El Ara solo lo había visto en un par de ocasiones, en cenas incómodas donde su conversación giraba en torno a la contabilidad y las inversiones. Su sonrisa era correcta, su traje impecable, y su mirada carecía de cualquier atisbo de curiosidad o pasión. Era la encarnación de una vida segura y predecible, un puerto tranquilo donde su familia podría atracar su barco naufragado. Aceptar aquel matrimonio era su deber, el acto final de obediencia de una hija que había aprendido a confundir el sacrificio con el amor. La sociedad que la rodeaba reforzaba su condena con sonrisas bien intencionadas y felicitaciones vacías. Las vecinas del barrio, las amigas de su madre que aún la visitaban, todas celebraban su compromiso como el mayor de los logros. «Has encontrado un buen partido», le decían, «un hombre de bien que te cuidará». Cada una de aquellas frases era una palada de tierra sobre sus sueños. La veían como una buena chica, una joven obediente y pura que cumplía con las expectativas, sin preguntarse jamás si detrás de su sonrisa dócil había un grito ahogado. Para el mundo, ella era un ejemplo de virtud filial. Para sí misma, era una prisionera caminando voluntariamente hacia su celda, aplaudida por sus propios carceleros. Incluso el taller, su único refugio, comenzaba a sentirse como una extensión de su jaula. Los hilos de seda y lana que antes le hablaban de historias y belleza, ahora parecían las hebras de su propio destino, enredadas e inalterables. Al restaurar los diseños de otros, sentía que renunciaba a crear el suyo. Los tapices que salvaba del olvido eran magníficos, pero estaban atrapados para siempre en sus bastidores, exhibiendo una gloria pasada que nunca volvería a ser vivida. Ella se sentía exactamente igual, una pieza de museo, cuidada y preservada por su pureza, destinada a ser admirada por su valor simbólico, pero sin la libertad de moverse, de cambiar, de sentir el pulso de la vida real corriendo por sus penas. A veces un pequeño acto de rebelión silenciosa se apoderaba de ella. Sucedía cuando en la soledad del taller se detenía frente a un trozo de tela teñido de un azul profundo y vibrante, un color que evocaba el mar que nunca había visto. Por un instante, se permitía imaginar una vida diferente, una en la que sus manos no solo reparaban, sino que creaban, una en la que sus pies la llevaban más allá de las murallas de Sevilla. Se imaginaba el sabor de la sal en sus labios, la sensación de la arena bajo sus pies, la emoción de tomar una decisión que fuera enteramente suya. Pero la fantasía duraba apenas un suspiro, rota por el sonido de la campana de la puerta o la llamada de su padre, que la devolvía bruscamente a su realidad ineludible. Al final del día, cuando la luz dorada de la tarde se rendía a las sombras, el Ara solía quedarse quieta frente a un espejo antiguo con el cristal manchado por el tiempo. La imagen que le devolvía era la de una extraña, una joven con sus rasgos, pero con una mirada ajena, velada por una resignación tan profunda que se había convertido en parte de su ser. Ya no luchaba. Había aceptado su papel en la tragedia familiar. Se casaría con Javier, salvaría el taller y cuidaría de sus padres hasta el final. Aquella certeza no le traía paz, sino un frío que se le instalaba en los huesos, la gélida calma que precede a la muerte del alma, sin saber que una fuerza destructora y magnética estaba a punto de irrumpir en su mundo para hacerlo saltar, todo por los aires. La noticia de su llegada no fue un estruendo, sino un susurro helado que se deslizó bajo la puerta del taller en forma de un sobre color marfil. El papel era grueso, casi arrogante en su calidad, y el membrete, grabado en un sobrio y afilado tipo de letra, rezaba: Valois Enterprises.
No era una carta, sino una declaración de intenciones, una oferta de compra redactada en un lenguaje legal y desapasionado que despojaba al edificio de toda su historia, de cada generación de Munen, los fuentes que había respirado entre sus muros, para reducirlo a una simple cifra en un balance. El Ara sostuvo el documento con las yemas de los dedos, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la temperatura de la estancia. Aquel nombre, Damián Valois, resonó en el silencio como el primer golpe de un martillo de demolición contra los cimientos de su existencia. El nombre de Damián Valois era una leyenda negra susurrada en los círculos financieros y los salones de la alta sociedad sevillana. Le llamaban el Demoledor, un apodo que se había ganado a pulso. No era un constructor sino un suplantador de realidades. Compraba el pasado para pulverizarlo y erigir sobre sus cenizas monumentos de cristal y acero, fríos templos de un modernismo implacable. Se decía que su fortuna había nacido de una traición familiar, que había sido despojado de su herencia y que, en respuesta, había construido un imperio con una ferocidad que solo podía nacer del más profundo de los rencores. Era un hombre sin raíces, sin nostalgia, cuya única lealtad era hacia el poder y el progreso, un depredador corporativo que veía la tradición no como un tesoro, sino como una debilidad a explotar. Antes de la reunión, Damián observaba el barrio de Santa Cruz desde el interior climatizado y silencioso de su sedán negro. Las calles laberínticas, los balcones cuajados de geranios, la luz dorada rebotando en los muros encalados, para él no era belleza, sino ineficiencia, un potencial inmobiliario ahogado en minimalismo. Sentimentalismo. Su rostro, reflejado en el cristal tintado, era una máscara de control impasible, pero sus ojos grises delataban un vacío abismal, la soledad de un hombre que lo poseía todo, excepto la capacidad de conectar con algo o alguien. Miraba la Giralda a lo lejos no con admiración, sino con la fría apreciación de un estratega que mide el valor de un icono en el mercado. Para él, Sevilla no era un hogar, era un tablero de juego, y él estaba a punto de hacer su jugada maestra. La campana sobre la puerta del taller emitió un tintineo agudo y extranjero cuando él entró. El Ara levantó la vista de su bastidor y el aire se espesó en sus pulmones. Damián Valois era más imponente en persona de lo que ninguna leyenda podría describir. Alto, vestido con un traje oscuro de corte perfecto que parecía absorber la luz y el color de la habitación, se movía con una economía de gestos que irradiaba un poder absoluto. Trajo consigo el olor del mundo exterior, una mezcla de una colonia cara, cuero y el aire aséptico de las altas finanzas que chocó violentamente con el aroma a polvo, lana y tiempo del taller. Se detuvo en el centro de la estancia, sus hombros anchos bloqueando la entrada, y el Ara sintió como si un depredador hubiera invadido su santuario más íntimo. El primer cruce de miradas fue una colisión de universos. Sus ojos, de un gris tormentoso y analítico, barrieron el taller con una eficiencia despectiva, catalogando las grietas en las vigas, el desorden de los hilos, la penumbra polvorienta. Se detuvieron en ella, y por una fracción de segundo, la máscara de impasibilidad se resquebrajó. Esperaba encontrar a una anciana aferrada al pasado, o a una joven asustada. En su lugar, encontró la mirada firme de el Ara, unos ojos oscuros que no se apartaron, que sostenían los suyos con una mezcla de orgullo herido y una tranquila dignidad que él no esperaba. No había miedo en ellos, sino un desafío silencioso, una integridad que, para su desconcierto, no supo cómo tasar. En ese instante, la transacción dejó de ser puramente comercial. Su voz, cuando habló, era grave y controlada, un instrumento afinado para la negociación y el dominio. Señorita Fuentes, Damián Valois. No extendió la mano. Era una presentación, no un saludo. Hizo un gesto vago con la barbilla abarcando el taller, un lugar con encanto rústico. La palabra rústico sonó como un insulto, un eufemismo para obsoleto. Prosiguió, hablando de renovación, de potencial, de alinear la propiedad con las demandas del siglo XXI. El Ara sintió una oleada de ira fría. «Este lugar no tiene potencial de mercado, señor Valois», respondió ella, su voz apenas un susurro, pero cargada con el peso de generaciones.
Tiene memoria, y eso es algo que su dinero no puede comprar, solo destruir. Él arqueó una ceja, una reacción mínima que en él equivalía a una explosión de sorpresa. Ignorando su comentario, comenzó a caminar por el taller, sus zapatos italianos de cuero resonando sobre las viejas tablas del suelo con una cadencia metódica y profanadora. Se movía con la seguridad de quien ya se siente dueño del lugar, tocando un telar con la punta de los dedos, examinando la solidez de una viga de madera con una mirada calculadora. El ara lo siguió a una distancia prudente, sintiéndose una intrusa en su propio hogar. Cada uno de sus movimientos, una evaluación, una sentencia. Veía cómo sus ojos desnudaban el espacio, despojándolo de su alma para ver únicamente los metros cuadrados, la ubicación, los beneficios. Era la mirada de un cirujano a punto de amputar un miembro sin anestesia. De repente, se detuvo frente al tapiz del siglo XVII en el que ella trabajaba. El ara contuvo la respiración, esperando una observación condescendiente sobre antigüedades sin valor. Sin embargo, él permaneció en silencio durante un largo momento, su mirada fija en el vibrante hilo carmesí que ella acababa de coser. Se inclinó ligeramente, no para tocarlo, sino para observarlo más de cerca. «¿Es cochinilla auténtica?», preguntó, su voz desprovista de su tono empresarial habitual. La pregunta la desarmó por completo. Era una cuestión de un conocedor, no de un demoledor. Por un instante fugaz, sus miradas se encontraron sobre la urdimbre del tapiz, y ella vio un destello de algo más allá del magnate, una apreciación por la belleza, una grieta en la armadura de hielo que lo cubría. El momento se rompió tan rápido como había llegado. Damián se enderezó, la máscara de frialdad volviendo a su sitio. Semuendas giró hacia ella, y el empresario regresó con toda su fuerza. «Mi oferta es más que generosa, señorita Fuentes. Es una oportunidad para que su familia empiece de nuevo, libre de deudas y de la carga de mantener un negocio que se hunde». Dejó que las palabras flotaran en el aire, cargadas con el peso de una verdad que ella no podía negar. Nombró una cifra, un número tan astronómico que sonaba a ficción, suficiente para curar a su madre, para limpiar el honor de su padre, para comprarle una vida nueva. Pero el precio era su mundo, su historia, su identidad. Era una oferta de salvación que se sentía como una aniquilación. Sin esperar respuesta, le entregó una tarjeta con sus datos de contacto. «Tiene 48 horas para darme una respuesta a través de su abogado». No era una negociación, era un ultimátum. Con un asentimiento seco, se dio la vuelta y salió del taller, dejando tras de sí un silencio denso y un vacío que absorbía el aire. La campana de la puerta sonó de nuevo. Esta vez como un eco fúnebre. El ara se quedó inmóvil en medio de la habitación, temblando, con la tarjeta de visita quemándole en la mano. El olor de su colonia aún persistía, una presencia invisible y perturbadora. En su corazón, una batalla acababa de comenzar. El odio visceral hacia el hombre que amenazaba con arrasarlo todo, y una extraña, peligrosa y magnética curiosidad por el destello de humanidad que había vislumbrado en los ojos del demoledor. Las 48 horas se estiraron como un suplicio, cada tic-tac del reloj del taller, un martillazo contra la frágil estructura de su compostura. El ara no podía dejar de pensar en él. La tarjeta de visita de Damián Valois, abandonada sobre su mesa de trabajo, parecía irradiar un frío palpable, una promesa de aniquilación y al mismo tiempo una extraña y perversa forma de liberación. Intentaba concentrarse en los delicados hilos de un brocado, pero sus manos temblaban. La imagen de sus ojos grises, analíticos y sin embargo fugazmente vulnerables, se superponía a los patrones del tejido, desdibujando la línea entre el depredador que amenazaba su mundo y el hombre que, por un instante, pareció entender la belleza que estaba a punto de destruir. El odio que sentía hacia él era puro y nítido, pero bajo esa superficie helada, una corriente subterránea de curiosidad la arrastraba hacia lo desconocido. Mientras tanto, en la cima de una torre de cristal que apuñalaba el cielo de Sevilla, Damián Valois observaba la ciudad a sus pies, como un general estudia un mapa de batalla. Su despacho era un santuario de minimalismo y poder, un espacio aséptico donde nada estaba fuera de lugar. Sin embargo,
su mente era un caos. La imagen de Elara Fuentes se negaba a ser archivada junto a los demás datos de la adquisición. Recordaba el desafío en su mirada, la dignidad con la que defendía su mundo en decadencia y, sobre todo, el olor de su taller. Una mezcla de polvo, tiempo y una integridad casi olvidada que contrastaba violentamente con el aroma a éxito y desinfección de su propia vida. Aquella mujer era una anomalía, una variable imprevista en su ecuación perfectamente calculada, y la necesidad de resolverla, de entenderla, se estaba convirtiendo en una obsesión que comenzaba a erosionar su férreo autocontrol. La presión en casa se volvió insoportable. Una nueva carta del hospital llegó esa mañana, detallando los costes de un tratamiento experimental que ofrecía un hilo de esperanza para su madre, un hilo tan caro como el Orosai. Su padre, al verla, solo mencionó la oferta de Valuis, su voz teñida de una desesperación que se disfrazaba de pragmatismo. ¿Has pensado en su propuesta, hija? Podría ser nuestra única salida. No veía el sacrificio, solo la solución. Elara sintió cómo los muros de su vida se cerraban sobre ella. Cada palabra de su padre, una palada de tierra sobre sus sueños. La oferta de Damián, que antes parecía un acto de destrucción, ahora se retorcía en su mente, adoptando la forma monstruosa de una salvación. Para salvar a su familia, debía negociar con el hombre que representaba todo lo que despreciaba. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elara marcó el número de la tarjeta. Esperaba la voz de una secretaria, un filtro corporativo, pero fue él quien respondió al segundo tono, su voz grave y profunda, llenando el auricular y erizándole la piel. Valois. Era una afirmación, no una pregunta. Elara tragó saliva, las palabras atascadas en su gargadura. Solicitó, con una voz que apenas reconoció como suya, una prórroga para considerar la oferta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de cálculo y poder. «No hay prórrogas, señorita Fuentes», dijo él finalmente, su tono inflexible. «Sin embargo, estoy dispuesto a reunirme con usted para aclarar cualquier detalle. Mañana, a las 11, en el Café de las Musas». No era una invitación, era una orden, y ella, atrapada, no tuvo más remedio que aceptar. El Café de las Musas era un espacio luminoso y moderno, todo cristal y acero pulido, un universo ajeno al suyo. Elara se sintió expuesta y fuera de lugar con su sencillo vestido de lino, una pieza de museo en una galería de arte contemporáneo. Él ya estaba allí, en una mesa apartada, una figura de poder sereno en medio del murmullo matutino. Vestía un traje gris marengo sin corbata, un gesto de informalidad calculada que resultaba aún más intimidante. Cuando ella se acercó, él se levantó, y por un momento, la diferencia de altura, de presencia, de mundo, fue un abismo físico entre ellos. El aire se cargó de una tensión palpable, una energía que convertía la conversación sobre metros cuadrados y cláusulas contractuales en un duelo silencioso de voluntades, donde cada palabra era un arma y cada silencio una estrategia. Él comenzó a hablar de negocios, pero sus preguntas pronto se desviaron hacia un terreno más personal, camufladas bajo una falsa apariencia de interés profesional. ¿Qué significa este taller para usted, más allá de lo económico? Su mirada era intensa, despojándola de sus defensas. Elara, en lugar de retroceder, se aferró a su orgullo. Le habló de su bisabuelo, el fundador, de las manos de su madre enseñándole la primera puntada, del taller como el único lugar donde sentía que su existencia tenía un propósito. Cada palabra era un intento de hacerle ver que no estaba comprando ladrillos y madera, sino el alma de su familia. Él la escuchaba con una atención inquebrantable, su rostro una máscara impasible, pero ella notó un cambio sutil en la dureza de sus ojos, una fisura por la que se colaba una luz de algo que no supo identificar. En un momento, mientras gesticulaba para enfatizar una idea, la mano de Elara rozó la de él, que descansaba sobre la mesa junto a la azucarera. El contacto fue fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero para ella fue como una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo entero, despertando terminaciones nerviosas que no sabía que poseía. Retiró la mano como si se hubiera quemado.
su rostro encendido por un rubor incontrolable. El mundo pareció detenerse por un instante. El murmullo del café se desvaneció y solo quedó el eco de ese toque accidental, un puente de alto voltaje tendido sobre el abismo que los separaba. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Un espacio denso donde la tensión latente entre ellos se manifestó por primera vez de forma innegable y física. Damián observó su reacción con una fijeza depredadora. Vio el pánico y la confusión en sus ojos oscuros, el temblor casi imperceptible de sus labios, la forma en que se abrazó a sí misma como para protegerse de una amenaza invisible. Vio su inocencia, no como una virtud, sino como un territorio virgen y amurallado, y una parte oscura y primitiva de él sintió el impulso arrollador de ser el primero en derribar esas murallas. La transacción había dejado de ser sobre un edificio, ahora se trataba de ella. La fascinación que sentía se había transformado en un deseo crudo y posesivo, una necesidad de desentrañar el misterio de su integridad, de poseer la única cosa en su mundo que no parecía tener un precio. Y él siempre conseguía lo que quería, sin importar el coste. Elara huyó del café sintiéndose profanada, no por el contacto, sino por la reacción de su propio cuerpo. Aquella corriente eléctrica, aquel calor que se había extendido desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho, era una traición a todo lo que ella era. Había despertado en ella una conciencia de su propia fisicidad, un anhelo latente que había mantenido sepultado bajo capas de deber y resignación. Odiaba a Damián Valois por haberlo provocado, por haberle mostrado una puerta a un mundo de sensaciones que era tan aterrador como tentador. El dilema ya no era solo moral o económico, se había vuelto visceral. Su cuerpo, el último bastión de su autonomía, ahora parecía conspirar en su contra, anhelando el toque del hombre que amenazaba con destruirlo todo. 2 días después, él apareció en el taller sin previo aviso, acompañado de un hombre de aspecto severo que presentó como su arquitecto. La invasión fue una demostración de poder, un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que él ya se consideraba el dueño. Mientras el arquitecto tomaba medidas con un láser que profanaba las sombras centenarias, Damián ignoró por completo al hombre y se dirigió directamente hacia Elara. No habló del contrato ni del dinero. Sus ojos se fijaron en el tapiz del siglo XVII que ella estaba restaurando, la pieza sobre la que habían conectado por primera vez. Se detuvo a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que contrastaba con la frialdad de su reputación. El aire se volvió denso, cargado de un lenguaje no hablado. «Hay un error en la restauración», dijo él en voz baja, su aliento rozando su oreja. Elara se tensó, ofendida. «¿Perdón?» Él señaló un pequeño detalle en la esquina inferior del tapiz, una figura mitológica. Ese grifo, el hilo dorado que está usando es demasiado brillante. El original habría sido tejido con un oro más apagado, casi cobrizo, para simbolizar la pérdida de su divinidad tras la batalla. Ella se quedó sin palabras. Su conocimiento era preciso, profundo, inesperado. No era la observación de un empresario, sino de un erudito, de alguien que entendía el lenguaje secreto de los hilos y los símbolos. Aquel destello de sensibilidad la desarmó por completo, haciendo que el monstruo que había construido en su mente comenzara a desmoronarse, revelando a un hombre infinitamente más complejo y peligroso. Él continuó hablando en voz baja, su tono casi confidencial, como si compartiera un secreto solo para ellos dos. Este tapiz cuenta la historia de una ninfa que sacrifica su inmortalidad por amor a un mortal, explicó, su mirada perdida en la escena tejida. Una mala inversión, si me preguntas. El amor se desvanece, la belleza se marchita, pero el arte permanece como un testigo silencioso de todas nuestras estupideces. Había una amargura en su voz, una melancolía tan profunda que resonó con la soledad de Elara. Por primera vez no vio al demoledor, sino a un hombre marcado por una herida invisible, un prisionero, como ella, de una historia que no había elegido, y en ese instante de vulnerabilidad compartida, el miedo que sentía por él se mezcló con una peligrosa y prohibida empatía.
La comprensión de que él también estaba roto, de que su crueldad podría ser solo una armadura para proteger una fragilidad insondable, fue aterradora. Hacía que odiarlo fuera mucho más difícil y desearlo infinitamente más fácil. Elara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. La distancia entre ellos se había evaporado. Ya no había un comprador y una vendedora, solo un hombre y una mujer atrapados en la órbita del otro, reconociendo en la soledad ajena un reflejo de la propia. El dilema de Elara se agudizó hasta convertirse en un dolor físico. Ceder. Ante él ya no sería solo un sacrificio por su familia, sería una rendición a esa extraña y poderosa conexión, un paso hacia un abismo donde el deseo y la destrucción bailaban un tango mortal. Él se movió, un gesto casi imperceptible, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Su mano se levantó lentamente, y Elara contuvo la respiración, su cuerpo paralizado en una mezcla de terror y anticipación. Podía oler su perfume, una fragancia masculina y compleja que le nublaba los sentidos. Sentía el magnetismo de su presencia, una fuerza de la gravedad que la atraía inexorablemente. Su mente le gritaba que se apartara, que corriera, que preservara el último reducto de su control, pero su cuerpo se negaba a obedecer, anhelando el contacto que la había aterrorizado en el café, deseando sentir el peso de su mano, la confirmación de que aquella tensión era real y no un producto de su imaginación febril. Los dedos de Damián se cernieron a escasos milímetros de su mejilla. Elara cerró los ojos preparándose para el impacto, para la capitulación. Pudo sentir el calor de su piel sin que llegara a tocarla. El mundo entero se contrajo en ese espacio ínfimo, un universo de posibilidades a punto de nacer o morir. El tiempo se detuvo. Podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor desbocado en el silencio del taller. Aquel casi roce era más íntimo que cualquier caricia, una promesa de placer y de dolor, un umbral que, una vez cruzado, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La rendición estaba a un suspiro de distancia, una elección que ya no sentía como propia, sino como un destino inevitable. Pero el contacto nunca llegó. Con un movimiento brusco, casi violento, Damián retiró la mano, su mandíbula apretada con una fuerza que marcaba los músculos de su cuello. Una expresión de furia, dirigida no hacia ella sino hacia sí mismo, cruzó su rostro como una sombra. La pérdida de control, por mínima que fuera, era algo que no podía tolerar. «Mi arquitecto ha terminado», dijo su voz ronca y desprovista de toda la intimidad anterior, volviendo a ser el empresario implacable. Se giró sin mirarla de nuevo y salió del taller con pasos rápidos y decididos, dejando tras de sí un silencio vibrante y a una Elara temblorosa, con la piel ardiendo donde él casi la había tocado, sabiendo con una certeza aterradora que acababa de cruzar un punto de no retorno. Sola de nuevo entre los fantasmas de tela, Elara se llevó una mano temblorosa a la mejilla, sintiendo el calor fantasma de su casi caricia. El taller, su refugio, ahora se sentía como el escenario de una tentación a la que ya no estaba segura de querer resistirse. La batalla ya no se libraba entre salvar a su familia y preservar su mundo. Ahora la lucha era dentro de ella, una guerra civil entre la mujer que había sido toda su vida, obediente, pura, resignada, y la mujer que Damián Valois estaba despertando, una extraña llena de un deseo oscuro y una curiosidad suicida por explorar el abismo que había visto en sus ojos. La pregunta ya no era si se rendiría para salvarlos a ellos, sino si se atrevería a entregarse para salvarse a sí misma de una vida sin sentir nada. La decisión final no fue un grito de desesperación, sino un silencio helado que se instaló en el alma de Elara. De pie, en la acera opuesta, contempló la torre de cristal de Valois Enterprises, una aguja de arrogancia que perforaba el cielo crepuscular de Sevilla. Cada ventana iluminada era un ojo indiferente a su sufrimiento, un recordatorio del poder abrumador del hombre que la esperaba en la cima. El peso de la enfermedad de su madre, la vergüenza en los ojos de su padre, la inminente ruina de todo lo que amaba, todo ello se convirtió en una fuerza invisible que la empujó a cruzar la calle.
No caminaba hacia una rendición, se dijo a sí misma, sino hacia el campo de batalla. Iba a vender su cuerpo, sí, pero se negaba a vender su voluntad. Aquel primer paso fue el más doloroso, el que rompía con la mujer que había sido para siempre. El ascensor ascendía en un silencio sepulcral, una caja de acero y cristal que la transportaba a otro universo. Su reflejo en las paredes pulidas era el de una extraña, pálida, con los ojos demasiado grandes y una rigidez en los hombros que delataba la batalla que se libraba en su interior. La ciudad descendía a sus pies, convirtiéndose en un tapiz de luces lejanas y anónimas, tan distante como su propia vida hasta ese momento. Sentía una disociación aterradora, como si su espíritu se hubiera quedado abajo, en las calles familiares, mientras su cuerpo, esa mercancía que estaba a punto de intercambiar, continuaba su inexorable ascenso. El suave pitido que anunció su llegada al ático sonó como una sentencia, el final de un viaje sin retorno hacia el corazón de las tinieblas, donde su depredador la aguardaba pacientemente para reclamar su presa. El ático era un vacío inmenso y gélido, un alarde de minimalismo y poder que le robó el aliento. El suelo de mármol negro reflejaba las luces de Sevilla como un lago oscuro, y las paredes de cristal borraban la frontera entre el interior y el abismo. Damián estaba de espaldas a ella, una silueta imponente recortada contra el panorama nocturno, sosteniendo un vaso de whisky cuyo hielo tintineó levemente cuando se giró. No había sorpresa en su mirada, solo la calma de un cazador que ve a su presa caminar directamente hacia la trampa. No dijo nada, simplemente la observó cruzar el vasto salón, cada paso de ella sobre el mármol un eco solitario en el silencio opresivo. El aire estaba cargado de un poder crudo, una tensión que convertía el espacio en una arena donde ella era la única gladiadora desarmada. «Acepto», dijo el ara, y su propia voz le sonó ajena, desprovista de emoción, forjada en el frío acero de la necesidad. No hubo lágrimas ni súplicas, solo una dignidad desafiante que pareció desconcertarlo. «Acepto tu oferta. Una noche, a cambio de la deuda de mi padre, el tratamiento completo de mi madre y la propiedad del taller a mi nombre». Lo miró directamente a los ojos, sin vacilar, imponiendo sus propios términos en la capitulación. «Quiero ver los documentos firmados y las transferencias autorizadas antes. No soy una necia, señor Valois». Por primera vez vio una fisura en su máscara de control, un destello de algo parecido al respeto en sus ojos grises. Asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que sellaba el pacto más profano de sus vidas. El alma de Elara ya tenía precio, y él estaba dispuesto a pagarlo. Él no la condujo al dormitorio, sino a un cuarto de baño tan grande como su taller, un santuario de mármol blanco y cristal. El vapor de una bañera ya preparada empañaba el aire. «Prepárate», fue su única instrucción, su voz grave resonando en el espacio cavernoso antes de cerrar la puerta y dejarla sola. Aquel acto, que podría haber sido de consideración, se sintió como un ritual de purificación para el sacrificio. El ara se desvistió lentamente, sus ropas sencillas cayendo al suelo como los últimos vestigios de su antigua vida. Al sumergirse en el agua caliente y perfumada, no sintió alivio, sino una profunda y desgarradora soledad. Estaba limpiando su cuerpo para entregárselo a un extraño, borrando las huellas de su inocencia antes de que él la reclamara. Lloró en silencio, sin lágrimas, solo con el temblor de su cuerpo sumergido. Cuando salió, envuelta en un albornoz de seda negra que él había dejado para ella, se sintió como una impostora. La tela era suave y fría contra su piel febril, un lujo que olía a él, a poder, a un mundo que no era el suyo. Caminó descalza sobre el mármol helado hasta el dormitorio. Era un espacio desolador en su opulencia, una cama inmensa, sábanas de un blanco impoluto y como único decorado la ciudad entera extendida a sus pies tras un ventanal panorámico. Él estaba allí, de pie junto a la ventana, observándola. El momento de la verdad había llegado. Con un movimiento lento y deliberado, el ara dejó que el albornoz se deslizara de sus hombros y cayera al suelo en un susurro de seda. Quedó desnuda ante él, temblando no de frío, sino del peso de su propio acto de transgresión.
Damián se acercó a ella con una lentitud casi dolorosa, sus ojos grises recorriendo cada centímetro de su piel expuesta. El ara se preparó para un gesto brusco, posesivo, la embestida de un conquistador. Sin embargo, su primer contacto fue una revelación que la hizo añicos. Su mano, grande y cálida, no la agarró, sino que se posó con una delicadeza insoportable en la curva de su cuello, sus dedos rozando su clavícula como si estuviera tocando la porcelana más frágil. Aquella ternura inesperada fue su perdición. La desarmó por completo, derribando las murallas que había construido con tanto esmero. Una oleada de calor la recorrió de pies a cabeza, una respuesta visceral e incontrolable que era a la vez una traición y una liberación. Su cuerpo, el objeto del pacto, acababa de reclamar su propia voz. Una voz que susurraba un deseo prohibido. Mientras la guiaba hacia la cama, las máscaras que ambos llevaban comenzaron a resquebrajarse bajo la tenue luz de la ciudad. En la intimidad de aquel espacio suspendido sobre el mundo, ella no vio al demoledor, sino a un hombre cuya mirada albergaba un vacío tan profundo como el suyo. Cuando sus cuerpos se encontraron, no fue una colisión de poder, sino el encuentro de dos soledades abrumadoras. Él se movía con una contención que la sorprendió, como si temiera romperla, como si en su fragilidad encontrara un eco de una herida propia y antigua. En un momento, mientras su rostro estaba a milímetros del de ella, susurró su nombre, el ara. Y el sonido no fue el de un propietario reclamando su adquisición, sino el de un hombre hambriento que pronuncia la palabra agua tras una vida entera de sed. En medio de su entrega, el ara descubrió una paradoja que la transformó. Lejos de sentirse usada o disminuida, una extraña sensación de poder floreció en su interior. Aquel hombre, que lo compraba y destruía todo, no podía comprar la honesta respuesta de su cuerpo, ni la mirada desafiante que ella le sostenía en la penumbra. Se dio cuenta de que él estaba tan vulnerable como ella, quizás más. Él buscaba poseer su inocencia, pero era ella quien estaba profanando su soledad, abriendo una grieta en su fortaleza de hielo con el calor de una conexión real. Extendió una mano temblorosa y acarició la cicatriz casi invisible que él tenía junto a la sien. Él se estremeció ante su tacto, cerrando los ojos por un instante. En ese gesto, el equilibrio de poder se invirtió por completo. El clímax llegó no como una tormenta, sino como una tregua silenciosa en una guerra interminable. Fue un momento de quietud, una implosión de dos universos que por un instante encontraron un centro de gravedad común. Después, el silencio regresó, más denso y complejo que antes. Yacían uno al lado del otro, sin tocarse, separados por el abismo de lo que acababa de suceder. Las luces de Sevilla parpadeaban fuera, ajenas al cataclismo que había tenido lugar en aquella habitación. El contrato se había cumplido, el precio estaba pagado, pero ambos sabían, con una certeza que helaba los huesos, que acababan de contraer una deuda mucho más profunda y peligrosa, una deuda del alma, sin plazos ni cláusulas, que los ataría para siempre, mucho después de que el amanecer los encontrara solos de nuevo. El amanecer la encontró descendiendo en la jaula de cristal, una extraña en un mundo que había dejado de reconocer. Sevilla despertaba a sus pies, pero la ciudad que la había visto nacer le parecía ahora un paisaje extranjero, pintado con los colores fríos de una realidad alterada. El aire de la mañana era una cuchilla afilada contra su piel, despojándola del calor artificial del ático y del calor febril de su cuerpo. En sus manos, la carpeta con los documentos era un ancla que la arrastraba de vuelta a la tierra, el peso tangible de su alma, vendida. Cada metro que el ascensor descendía era una caída más profunda en sí misma, alejándola de la mujer que había sido apenas unas horas antes. Cruzó el vestíbulo de mármol sin mirar a nadie, sintiendo sobre ella el estigma invisible de su transgresión, una marca que estaba segura brillaría para siempre bajo cualquier luz. Su regreso a casa fue el de un fantasma que vuelve al lugar de su muerte. La llave giró en la cerradura con un sonido demasiado fuerte, profanando el silencio, expectante del hogar. El olor familiar a cera de muebles, a libros viejos
y al aroma agridulce de los medicamentos de su madre la golpeó con la fuerza de una acusación. Todo estaba en su sitio, inalterado, pero ella era la pieza que ya no encajaba. Encontró a su padre dormido en el sillón del salón, vencido por la vigilia, y la visión de su rostro, surcado por una preocupación que ella acababa de borrar, le provocó una náusea de amor y resentimiento. Había erigido un muro de silencio entre ellos, un secreto que la protegería y la aislaría a partes iguales. La casa estaba a salvo, pero ella acababa de convertirse en una exiliada dentro de sus propias paredes. Frente al espejo de su dormitorio, el que tenía el azogue manchado por el tiempo, Elara buscó su propio reflejo y encontró el de una desconocida. La joven de la mirada perdida había sido suplantada por una mujer con una dureza incipiente en los ojos y una sombra de conocimiento que antes no existía. Su cuerpo, aquel que siempre había sentido como un territorio ajeno y custodiado, ahora le pertenecía de una forma nueva y aterradora. Le ardía la piel con el recuerdo de las manos de Damián, no con la violencia que había anticipado, sino con una delicadeza que la había fracturado por dentro. La culpa era un veneno que le recorría las venas, pero bajo ella una corriente subterránea de poder comenzaba a fluir. Había sobrevivido al monstruo, y al hacerlo, había descubierto una oscuridad y una fuerza propias que no sabía que poseía. Mientras tanto, en la cima de la torre de cristal, Damián se despertó en una cama inmensa y desoladoramente vacía. El sol entraba a raudales por los ventanales, pero no traía calor, solo una luz cruda que exponía la esterilidad de su victoria. El leve perfume de ella, una mezcla de lavanda y de su propia piel, persistía en las sábanas de seda, una presencia fantasmal que se burlaba de su soledad. Se levantó y caminó desnudo por el ático, sintiéndose un intruso en su propio imperio. Lo había conseguido. Había poseído a la única mujer cuya integridad parecía inexpugnable. Había pagado el precio y obtenido el trofeo. Sin embargo, una sensación de pérdida, aguda y desconocida, se le clavaba en el pecho. Se dio cuenta, con una furia impotente, de que al intentar demoler su mundo, ella había abierto una grieta irreparable en el suyo. La revelación de la salvación familiar fue un teatro de emociones contenidas. Elara les entregó los documentos a sus padres con una historia cuidadosamente construida sobre un inversor anónimo que, conmovido por la historia del taller, había decidido saldar sus deudas a cambio de una futura colaboración artística. Su padre lloró por primera vez en décadas, unas lágrimas de alivio que quemaron a Elara como el fuego. Su madre, desde la cama, le dedicó una sonrisa lúcida, un destello de la mujer que fue, llamándola su ángel guardián. Cada palabra de gratitud, cada abrazo, era una vuelta de tuerca en su tormento. Era la heroína de una gesta cuyo verdadero coste no podía compartir. Una salvadora venerada, por un sacrificio que la condenaba a una soledad absoluta. La libertad de su familia se había comprado con los barrotes de su propia jaula invisible. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de irrealidad. El dinero fluyó, las llamadas de los acreedores cesaron y la primera cita para el tratamiento experimental de su madre fue programada. La normalidad, o una versión artificial de ella, comenzó a instalarse en la casa de los Fuentes. Sin embargo, para Elara la paz era una ilusión. Por las noches se despertaba con el corazón desbocado, sintiendo el peso fantasma de Damián a su lado, el recuerdo de su respiración acompasada en la oscuridad. Durante el día, trabajaba en el taller con una concentración febril, intentando ahogar los recuerdos en la meticulosidad de su oficio. Odiarlo era la única defensa que le quedaba, pero el odio se enredaba con la memoria de su inesperada vulnerabilidad, creando un nudo de emociones tan complejo e irrompible como los tapices que restauraba. Damián, por su parte, se sumergió en la vorágine de su imperio con una ferocidad renovada, firmando contratos y derribando edificios como si intentara borrar el recuerdo de Elara de la faz de la tierra, pero ella se había convertido en un fantasma que lo perseguía en los lugares más insospechados, en el silencio de su coche, en el reflejo de una ventana, en el sabor del whisky. Más de una vez, su chofer recibió la orden de desviarse hacia el barrio de Santa Cruz,
donde él observaba desde la distancia la luz del taller encendida hasta altas horas de la noche. Se sentía atraído por ella con una fuerza magnética y autodestructiva. El hombre que se enorgullecía de no tener pasado se encontraba encadenado a la memoria de una sola noche, obsesionado por la mujer que había comprado y que, sin embargo, lo había despojado de algo invaluable, su intocable indiferencia. La transformación de Elara fue silenciosa, pero sísmica. Una tarde, Javier, su prometido, la visitó en el taller para hablar de los planes de boda, ahora que la situación económica se había resuelto milagrosamente. Mientras él detallaba con su habitual falta de pasión la elección del catering y la lista de invitados, Elara lo observó como si lo viera por primera vez, un hombre bueno, correcto y la encarnación de la vida segura y sin color a la que estaba destinada. Con una calma que la sorprendió a sí misma, se quitó el anillo de compromiso y lo deslizó sobre la mesa. «No puedo, Javier», dijo, su voz firme y clara. «He cambiado». El acto de sumisión que había cometido por su familia se había convertido paradójicamente en la llave que la liberaba de todas sus otras cadenas. Por primera vez, elegía su propio camino. Vivían en la misma ciudad, pero en universos paralelos, separados por un abismo de silencio y secretos. Él veía el nombre de ella, Elara Fuentes, en los documentos de propiedad del taller, una firma que él mismo había validado y que ahora parecía una marca en su propia conciencia. Ella veía el nombre de él, Valois, en los carteles de obras que transformaban el perfil de Sevilla, recordatorios constantes del poder del hombre que había cambiado su vida para siempre. No hubo llamadas, ni mensajes, ni encuentros fortuitos. El espacio entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, un campo de minas emocional donde cada recuerdo era una posible detonación. La distancia física era una farsa que no lograba ocultar. La verdad, estaban irrevocablemente entrelazados por un pacto que iba mucho más allá de la carne y el dinero. Una noche, sola en la penumbra del taller, Elara comprendió la verdadera dimensión de su deuda. Rodeada por los testigos silenciosos de la historia, acarició un hilo de seda carmesí y aceptó la verdad. Había salvado a su familia, había reclamado su futuro, pero el precio no había sido su inocencia, sino su paz. Al entregarse a Damián, había vislumbrado el alma herida de un hombre tan prisionero como ella, y esa conexión era ahora una herida compartida. Se habían infligido un daño mutuo y al mismo tiempo se habían ofrecido un extraño y retorcido consuelo. La deuda del alma no se podía saldar. Era un vínculo forjado en el fuego de la desesperación y el deseo, una condena que los obligaría a volver a encontrarse, y el miedo a esa confrontación era solo superado por un terror aún más profundo, el de no volver a verlo jamás. Suscríbete, dale a me gusta y comparte esta historia si sientes que el destino a veces nos obliga a tomar caminos que nunca imaginamos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que un amor nacido de un pacto tan oscuro puede tener un futuro? Queremos saber tu opinión. Pasaron 6 meses, un tiempo suspendido entre la memoria y la esperanza. El taller de los Fuentes ya no olía a decadencia, sino a cera de abeja y a la promesa de un futuro recuperado. Con el tratamiento de su madre, mostrando una mejoría lenta pero constante, y las deudas, convertidas en un eco lejano, Elara había florecido en el silencio de su santuario. Ya no se movía como una sombra temerosa, sino con la autoridad serena de una maestra artesana, de una mujer que se había adueñado de su destino. Había aprendido a vivir con el fantasma de aquella noche, transformando la culpa en una fuerza silenciosa. Sin embargo, en la quietud de las tardes, cuando la luz dorada se filtraba por los ventanales, su corazón aún guardaba un rincón oscuro, un espacio vacío, con la forma exacta de un hombre, cuyos ojos grises la habían despojado de todo para, paradójicamente, devolvérselo. Un martes por la tarde, la campana de la puerta tintineó con el mismo sonido agudo y extranjero que recordaba. Elara levantó la vista, el corazón detenido en un instante de pánico y reconocimiento. Era él. Damián Valois estaba de pie en el umbral, pero no era el mismo hombre.
El traje impecable había sido reemplazado por un sencillo jersey de cachemira oscuro y unos pantalones de lino, y la máscara de poder implacable había sido sustituida por una expresión de cansancio, de una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. No traía consigo el olor a conquista, sino el aroma sutil de la lluvia y la soledad. El aire del taller se cargó de una electricidad familiar, pero la dinámica había cambiado. Ya no era el depredador invadiendo su refugio, era un peregrino que llegaba por fin al único lugar donde su alma había encontrado un ancla. Él no dijo nada. Cerró la puerta a su espalda y caminó lentamente por el taller, sus pasos ahora silenciosos, respetuosos. Sus ojos no evaluaban el valor inmobiliario, sino que absorbían los detalles con una intensidad casi dolorosa. El orden de los hilos de colores, la nueva viga de roble que Elara había mandado instalar, la luz que ahora inundaba el espacio. Ella permaneció inmóvil junto a su bastidor, observándolo, sintiendo cómo el muro de odio y resentimiento que había construido con tanto esmero se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, ante la visión de aquel hombre desarmado. En su mirada no había posesión, sino una pregunta silenciosa, una súplica de algo que ni él mismo parecía saber nombrar. El espacio entre ellos era un abismo lleno de palabras no dichas, de un perdón no pedido y de un anhelo que había sobrevivido al silencio. Finalmente, se detuvo frente al tapiz del siglo XVII, la pieza que había sido testigo mudo de su colisión de mundos. Elara había terminado la restauración, y la obra lucía ahora con una gloria recuperada, vibrante y llena de vida. Damián extendió una mano pero no la tocó. Sus dedos flotaron a escasos milímetros del hilo dorado del grifo, aquel sobre el que habían discutido. Tenía razón, susurró, su voz grave y ronca por la emoción contenida. El oro debía ser más apagado, más humano. Aquellas palabras fueron su confesión, su rendición, su absolución. No hablaba del hilo, hablaba de ellos, del brillo artificial de su poder frente a la autenticidad opaca y hermosa de su integridad. En esa simple frase, reconoció la deuda que no se podía pagar con dinero, la deuda del alma que lo había mantenido cautivo durante todos aquellos meses. Elara sintió cómo una lágrima, una sola, se deslizaba por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Se acercó a él, acortando la distancia que los había separado durante tanto tiempo, hasta quedar a su lado, sus hombros casi rozándose. Juntos, contemplaron la escena tejida de la ninfa y el mortal, no como una tragedia, sino como la historia de una elección que, a pesar de su coste, había dado lugar a una belleza inesperada. A veces, dijo ella en voz baja, su mirada perdida en el tapiz, incluso las malas inversiones tienen un valor que no se puede calcular. No había acusación en su voz, solo una profunda y serena comprensión. Él se giró para mirarla, y en sus ojos grises, por primera vez, Elara no vio una tormenta, sino la calma de un mar que por fin ha encontrado su orilla. Él asintió lentamente, una aceptación silenciosa de todo lo que ella representaba. No hubo promesas, ni besos, ni planes de futuro. No eran necesarios. La deuda del alma no había sido saldada, sino aceptada como el cimiento de algo nuevo, algo frágil y real que comenzaba a tejerse entre ellos, puntada a puntada, con una última mirada que lo contenía todo, el arrepentimiento, la gratitud, la esperanza. Damián se dio la vuelta y se marchó, dejando la puerta abierta tras de sí. Elara no lo vio irse. Se quedó frente al tapiz, sintiendo cómo el aire fresco de la calle entraba en el taller, limpiando los últimos vestigios de las sombras. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma y crees en las segundas oportunidades, suscríbete, dale a me gusta y compártela. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Puede un amor nacido de las cenizas de un pacto florecer de verdad? Tu voz es importante para nosotros.